Caballos salvajes en peligro de extinción están regresando a las estepas de Kazajistán por primera vez en 200 años. Es parte de un ambicioso plan para devolverlos a sus hábitats originales. China hizo algo que la mayoría de la gente pensó que era imposible. Liberó en un vasto desierto implacable a una especie extinta en la naturaleza durante décadas. En los años 60, estos caballos salvajes estaban al borde de la extinción y ahora están siendo reintroducidos a lo largo de la frontera mongola con China. Estos caballos nunca habían conocido la libertad y la tierra los había olvidado hace mucho tiempo. ¿Podrían sobrevivir al calor abrasador, al agua escasa y a los depredadores que esperaban en las sombras? Los científicos observaron conteniendo la respiración, sin saber si años de preparación serían suficientes o si este experimento audaz terminaría en fracaso. Vamos a averiguarlo. El caballo olvidado. Antes de entrar en la historia más grande, hablemos de la criatura en el centro de todo. Una especie de caballo que la mayoría de la gente hoy nunca ha visto en la naturaleza, y aún así, alguna vez retumbó por las praderas abiertas de Asia. Este es el caballo de Przewalski, y a diferencia de los caballos que ves en granjas o en películas, se ve un poco distinto. A diferencia de los caballos domésticos, es más robusto, con patas más cortas, y lo que realmente lo hace destacar es su crin erguida, casi tiesa, que se levanta recta en lugar de caer sobre el cuello como lo hace la crin de un caballo doméstico. Sin embargo, el caballo de Przewalski no es un caballo doméstico asilvestrado, como los Mustangs en el oeste de Estados Unidos que provienen de caballos de granja escapados. Durante mucho tiempo, los científicos dicen que el de Przewalski fue el último caballo verdaderamente salvaje de la Tierra, un caballo que nunca había sido domesticado ni criado por humanos. Este caballo alguna vez vagó libremente por vastas llanuras, las interminables praderas de Mongolia, partes del norte de China y gran parte de la estepa de Asia Central. Ese mundo, sin embargo, ha cambiado de manera dramática. A lo largo de muchas décadas, su mundo se fue encogiendo lentamente. La caza cobró un precio terrible. Personas con rifles podían abatirlos mucho más fácilmente de lo que los cazadores de antes podían hacerlo. Al mismo tiempo, las praderas se estaban convirtiendo en pastizales y tierras de cultivo, y cada vez más ganado doméstico se aglomeraba en lugares que antes eran zonas de pastoreo salvaje. Los caballos de Przewalski tuvieron que competir con vacas, ovejas y cabras por el mismo pasto que necesitaban para sobrevivir. Esos cambios no ocurrieron de la noche a la mañana, sino lentamente, año tras año, y su número fue cayendo. Para 1969, las cosas se pusieron tan mal que ya no quedaba ningún caballo de Przewalski en la naturaleza. Los científicos buscaron en los desiertos y estepas donde alguna vez corrieron libres, pero no hubo avistamientos, ni uno solo. Fue una desaparición tan clara que la especie fue declarada oficialmente extinta en la naturaleza. Pero en este punto, su extinción en la naturaleza se convirtió en el inicio de un nuevo, pero complicado, capítulo. Supervivencia por accidente. Para la mayoría de los animales, la extinción en la naturaleza es el capítulo final, pero en este caso, algo extraño ya había ocurrido, algo que nadie planeó. El caballo sobrevivió por accidente. Sus salvadores improbables no fueron gobiernos ni programas de conservación, fueron zoológicos, dispersos por toda Europa y partes de Asia. Décadas antes, un puñado de caballos de Przewalski había sido capturado y enviado a zoológicos como curiosidades, animales raros y de aspecto extraño provenientes de praderas lejanas. Ni siquiera ellos sabían que estaban conservando a los últimos de la especie. Cuando los científicos finalmente se dieron cuenta de que el caballo había desaparecido de la naturaleza, hicieron un recuento de lo que quedaba. El número fue impactante. Solo alrededor de 200 caballos de Przewalski permanecían en cautiverio para la década de 1960, pero todos descendían de apenas 13 animales fundadores capturados décadas antes. Esa población diminuta ahora creaba un problema enorme. Todos los caballos de Przewalski vivos hoy descienden de un grupo muy pequeño de fundadores. Esto es lo que los científicos llaman un cuello de botella genético, cuando una especie se reduce a tan pocos individuos que la diversidad genética colapsa, lo que significa que el acervo genético se vuelve peligrosamente superficial. En ese momento, muchos expertos creían que la especie ya estaba condenada. La endogamia podría provocar sistemas inmunológicos débiles, deformidades, infertilidad o muerte temprana. Incluso si los caballos sobrevivían en zoológicos, quizá nunca serían lo bastante fuertes como para vivir por su cuenta otra vez. Algunos científicos se preguntaban si mantenerlos con vida solo estaba retrasando lo inevitable. Aún así, la gente lo intentó. Zoológico por zoológico, los científicos comenzaron a trabajar juntos, tratando a cada caballo como genéticamente precioso. En 1959, el Zoológico de Praga estableció el primer libro genealógico internacional, un registro detallado que rastreaba el linaje y la genética de cada caballo en todos los zoológicos del mundo. La reproducción tampoco se dejó al azar, se planificó cuidadosamente, emparejando individuos de maneras que preservaran la mayor diversidad posible de la que
que quedaba. Mantuvieron registros detallados, siguiendo líneas familiares a través de países y generaciones. A medida que la tecnología mejoró, las pruebas genéticas ayudaron a confirmar qué caballos debían reproducirse y cuáles no. Cada potro importaba, cada decisión tenía peso. Incluso entonces, no había garantías. Los caballos podrían sobrevivir solo como animales de zoológico, vivos, pero nunca verdaderamente salvajes otra vez. Habían pasado generaciones detrás de cercas, criados por humanos y alimentados con horarios. Nadie sabía si aún recordaban cómo sobrevivir inviernos duros, encontrar agua o evitar el peligro. Ahora, el temor no era solo la extinción, era la irrelevancia. Pero detrás de toda la cautela y el papeleo científico, había un sueño a largo plazo que guiaba el trabajo en silencio. Algún día, esperaban, estos caballos volverían a casa, no a jaulas ni a parques controlados, sino de regreso a los paisajes abiertos que sus ancestros alguna vez cruzaron libremente. Y lentamente, contra todo pronóstico, la población siguió creciendo. La raíz de la decisión de China. En el noroeste de China se estaba desarrollando una crisis que llevaría a una decisión de conservación sin precedentes. Hay un paisaje que se siente enorme y vacío a primera vista, pero que en realidad es uno de los grandes cruces del mundo entre pradera y desierto. Esta es la tierra de llanuras polvorientas, estepa ondulante y largas temporadas secas, y es exactamente donde estos caballos salvajes alguna vez pertenecieron. Pero esa misma apertura esconde un gran problema. El ambiente aquí está en problemas. Lo que antes eran extensas franjas de pasto que podían sostener manadas de animales salvajes y a las personas y el ganado que dependían de ellas, ha estado cambiando. Desde la década de 1950, aproximadamente 1000 millas cuadradas se han convertido en desierto cada año en esta región. La desertificación se ha ido infiltrando, convirtiendo la pradera en polvo a medida que los vientos se llevan el suelo, y los periodos secos hacen más difícil que las plantas crezcan. A los árboles les cuesta echar raíces, y el suelo se vuelve frágil. Tanto científicos como pastores locales comenzaron a notar que las praderas se estaban convirtiendo en polvo, y que la vida silvestre que antes prosperaba allí, incluidos los caballos de Przewalski, estaba desapareciendo. Cuando el pasto desaparece, todo lo que depende de él empieza a desaparecer también. Pequeños roedores, aves, insectos y la intrincada red de vida que hace que estos ecosistemas sean saludables. Con el tiempo, incluso el suelo en sí puede perder su capacidad de retener agua. El paisaje que antes alimentaba de animales y personas comenzó a morir de hambre en su lugar. Fue dentro de esa crisis silenciosa que una idea controvertida empezó a tomar forma. Los científicos comenzaron a hacerse una pregunta que sonaba casi demasiado simple o demasiado extraña para ser cierta. ¿Y si los animales que faltan eran parte de la solución? En lugar de ver a grandes herbívoros como el caballo de Przewalski como solo otra especie a salvar, algunos investigadores comenzaron a ver a estos animales como ingenieros del ecosistema, criaturas cuya presencia en realidad cambia la tierra de maneras positivas. Al principio parecía contraintuitivo. Después de todo, los animales de pastoreo comen plantas. ¿No empeora eso la pradera? Pero un creciente cuerpo de investigación ecológica dice que no. En muchos sistemas de tierras secas, el movimiento y el pastoreo de grandes herbívoros ayudan a equilibrar el ecosistema en lugar de destruirlo. De hecho, esta idea no era completamente nueva. Los ecólogos han discutido el papel de los grandes mamíferos en la formación de paisajes durante décadas, pero nadie había intentado ponerla a prueba a esta escala en el noroeste de China hasta que China decidió actuar. En 1985, China estableció el Centro de Cría del Caballo Salvaje de Xinjiang en el condado de Jimsar como el primer paso hacia la reintroducción. Pero devolver caballos a la naturaleza no sucedería de la noche a la mañana. Tomaría 16 años de preparación antes de que los primeros caballos pudieran ser liberados en la Reserva Natural de Kalamaili en 2001. Así que, en lugar de mantener a los caballos de Przewalski en cautiverio o ignorar por completo la posibilidad de reasilvestramiento, China se comprometió con la reintroducción como un esfuerzo experimental para ver si traer a estos caballos de regreso a casa podía, de hecho, ayudar a restaurar ecosistemas. Fue un experimento a largo plazo, una prueba real de si una especie desaparecida podía ayudar a revivir las mismas tierras por las que alguna vez vagó. Científicos, conservacionistas y administradores de tierras trabajaron juntos para identificar dónde podrían sobrevivir los caballos, cómo podrían ser criados y liberados, y qué impacto podrían tener en las praderas que habían perdido. Y aún así, incluso cuando se tomó la decisión y comenzaron los programas, un problema se alzaba sobre todo. Pero había un problema. El desierto al que estaban regresando ya no era el mismo lugar. Preparándose para lo imposible.
Antes de que cualquier caballo pudiera siquiera ser liberado, había una dura verdad que todos los involucrados tenían que enfrentar. Esto no iba a ser fácil. No solo abres una puerta y envías animales de regreso a la naturaleza, especialmente animales que no habían vivido libres durante generaciones. El primer desafío fue seleccionar a los caballos en sí. No todos los caballos de Przewalski eran candidatos para ser liberados. Los científicos tenían que observar de cerca la salud, la edad y la genética. Los caballos necesitaban ser lo suficientemente fuertes para sobrevivir temperaturas extremas, lo suficientemente inteligentes para adaptarse y lo suficientemente valiosos genéticamente para fortalecer a la población en general. Los caballos mayores podrían tener dificultades con el clima duro, mientras que los muy jóvenes quizá no sobrevivirían sin protección. Cada elección importaba, porque perder incluso a unos pocos animales podría hacer retroceder todo el esfuerzo. Durante años, el equipo había preparado cuidadosamente a estos caballos para la vida salvaje. Aprendieron a reconocer plantas comestibles, a ubicar fuentes de agua y a moverse como manada. Incluso así, nadie podía estar seguro de si estas lecciones se mantendrían una vez que enfrentaran el desierto por su cuenta. Luego llegó un desafío aún más grande: entrenar para la vida salvaje a animales nacidos en cautiverio. Muchos de estos caballos nunca habían conocido una vida sin cercas. La comida siempre llegaba a horario. El agua siempre estaba cerca. Los depredadores no existían. En la naturaleza, nada de eso sería cierto. Así que los científicos comenzaron un proceso lento para prepararlos para la supervivencia. Los caballos fueron trasladados a grandes recintos semisalvajes que cubrían varios cientos de hectáreas en el centro de cría del caballo salvaje de Xinjiang, donde pasarían años aprendiendo a sobrevivir sin apoyo humano. La alimentación se redujo y se hizo menos predecible, obligando a los animales a buscar y pastar por su cuenta. El objetivo no era domesticarlos, era lo contrario. Era ayudarlos a redescubrir instintos que habían estado dormidos durante generaciones. Al mismo tiempo, los equipos de conservación tuvieron que responder otra pregunta crítica: ¿a dónde irían estos caballos? Elegir el sitio de liberación era tan arriesgado como elegir a los animales. El área tenía que ser remota, lejos de una intensa actividad humana, carreteras y asentamientos. Eligieron la Reserva Natural de Kalamailí, en la cuenca de Yungar de Xinjiang, 16.564 millas cuadradas de desierto y estepa, donde los caballos salvajes históricamente se habían distribuido. Necesitaba parecerse al rango histórico de los caballos lo más posible. Naturalmente, no todos apoyaban el plan. Los críticos eran vocales, y algunas de sus preocupaciones eran directas. «Van a morir», decían algunos. El ambiente, argumentaban, estaba demasiado degradado para sostener a grandes herbívoros. Otros advertían que el ecosistema ya estaba bajo estrés por el cambio climático y el uso pasado de la tierra. Agregar animales de regreso a la mezcla, temían, podría empeorarlo, no mejorarlo. También había dudas sobre los propios caballos. ¿Podrían animales criados en cautiverio realmente sobrevivir a depredadores, hambre y clima extremo? ¿Sabrían migrar, encontrar agua, proteger a sus crías? Algunos científicos se preocupaban de que incluso años de preparación no fueran suficientes para deshacer generaciones de dependencia de los humanos. A pesar de todo esto, los equipos involucrados siguieron adelante de todos modos. Una vez que la preparación estuvo completa, ya no había vuelta atrás. Los caballos entrarían en un mundo que ya no los recordaba, y los científicos que observaban solo podían esperar que los instintos enterrados en lo profundo de estos animales fueran suficientes. Y pronto, las puertas sí se abrieron. Liberar caballos que habían pasado toda su vida en cautiverio no era solo abrir una puerta, era entrar en lo desconocido. Y cuando finalmente lo hicieron, hubo una mezcla de asombro y ansiedad. Los caballos dudaron al principio, olfateando el aire, probando el suelo. Luego, uno por uno, entraron en el vasto paisaje vacío. Las cámaras captaron cada momento, pero incluso con el metraje, los científicos solo podían mirar y esperar. Las primeras dificultades fueron inmediatas. Algunos caballos se alejaron solos y regresaron débiles. De los 27 caballos liberados en ese primer grupo en agosto de 2001, la supervivencia fue incierta durante todo el primer invierno. El equipo documentó cada pérdida, cada paso en falso, pero también notó pequeñas señales de éxito. Caballos comenzando a comer las plantas correctas, bebiendo de charcas naturales y permaneciendo juntos en pequeños grupos. En los años siguientes, la adaptación fue lenta pero constante. Año tras año, la manada se volvió más fuerte y más coordinada. Nacieron potros que nunca habían conocido el cautiverio, completamente salvajes desde el inicio. Los caballos aprendieron patrones de migración, encontraron manantiales ocultos y comenzaron a influir en las plantas y el suelo a su alrededor. A través de todo, los científicos esperaron. Cuadernos llenos de observaciones, corazones llenos de preguntas. ¿Estaba este proyecto condenado desde el principio? ¿O podrían la Tierra y estos animales realmente adaptarse juntos? Y mientras los caballos daban sus primeros pasos en la naturaleza, su presencia se volvió más que supervivencia. ¿Podría ser este el comienzo de una transformación lenta y poderosa del propio desierto?
¿Cómo los caballos restauran el desierto? Mientras los científicos monitoreaban a los caballos liberados, documentaron varias formas clave en las que estos animales comenzaron a restaurar el paisaje degradado. Entendieron que los desiertos también son ecosistemas, frágiles, complejos y capaces de un cambio sorprendente. Así que tenían una estrategia que mostraba que los caballos no solo estarían sobreviviendo en el desierto, estarían ayudando a restaurarlo desde sus cimientos. La primera forma en que estos caballos marcan una diferencia es a través del pastoreo. Puede sonar contraintuitivo. ¿Cómo puede ayudar a la tierra el hecho de comer plantas? Pero funciona así. A medida que los caballos se alimentan de pastos y arbustos, evitan que ciertas plantas se apoderen por completo, lo que crea espacio para que otras especies crezcan. Esto mantiene diversa a la comunidad vegetal. Algunas plantas retroceden, mientras que otras tienen la oportunidad de prosperar. Con el tiempo, esta diversidad mejora la salud general del ecosistema y crea alimento y refugio para insectos, aves y pequeños mamíferos que siguen el nuevo crecimiento de plantas. Estos caballos también dispersan semillas a donde quiera que van. Cuando comen frutas o plantas, pequeñas semillas pasan por sus sistemas digestivos y son depositadas en sus excrementos por todo el desierto. Esta dispersión de semillas, natural, ayuda a que las plantas lleguen a áreas que quizá nunca habrían colonizado por sí solas. Algunas semillas incluso necesitan el recorrido áspero a través del intestino de un animal para germinar correctamente. De esta manera, los caballos actúan como jardineros vivientes, plantando la base para un ecosistema más vibrante. Otro efecto importante proviene de su movimiento a través de la tierra. Los caballos pisan el suelo mientras caminan, lo que podría sonar destructivo, pero en realidad ayuda. Sus cascos rompen la arena compactada, permitiendo que el agua de lluvia se filtre en lugar de simplemente escurrirse. Este pequeño efecto de arado también crea microhábitats donde las semillas pueden echar raíz y las plantas jóvenes pueden crecer. Con el tiempo, estas pequeñas perturbaciones hacen que el suelo sea más poroso, más fértil y mejor capaz de retener humedad, algo crucial para la vida en un desierto. La presencia de los caballos también afecta el ciclo de nutrientes. Cuando comen plantas y excretan desechos, devuelven nutrientes al suelo en una forma que las plantas pueden usar. Esta fertilización natural ayuda a que las plantas crezcan más rápido y más fuertes, lo que a su vez sostiene a insectos, aves y otros herbívoros. Es una reacción en cadena. Un suelo más sano conduce a plantas más sanas, lo que atrae a más animales, lo que sigue enriqueciendo la tierra. Para 2006, 5 años después de la primera liberación, los estudios de vegetación mostraron cambios medibles en áreas frecuentadas por los caballos, con mayor diversidad de plantas en comparación con zonas sin caballos. Con los años, este bucle de retroalimentación puede transformar grandes parches de desierto antes estéril en áreas que sostienen una sorprendente variedad de vida. Quizá lo más sorprendente es que los caballos incluso pueden influir en la retención de agua en el desierto. Su pastoreo y movimiento crean un terreno irregular, pequeñas depresiones y huellas de cascos que recolectan agua de lluvia y rocío. Estos pequeños bolsillos de agua proporcionan hidratación crucial para plántulas y animales pequeños, ayudando a que la vida persista incluso durante periodos secos. En un desierto duro, cada gota cuenta, y estas pequeñas intervenciones pueden tener efectos desproporcionados. En un sentido más amplio, estos caballos actúan como ingenieros del ecosistema, remodelando el ambiente no por diseño, sino por comportamiento natural. Sus patrones de pastoreo, su movimiento y sus excrementos contribuyen a crear un mosaico de hábitats, donde algunas áreas están abiertas y soleadas, otras ligeramente pisoteadas y algunas permanecen intactas. Esta variedad permite que distintas especies encuentren nichos donde puedan sobrevivir y prosperar. Con el tiempo, el desierto comienza a sostener vida más compleja, desde insectos y plantas hasta aves y mamíferos, reconstruyendo lentamente la red de vida que se había perdido. A largo plazo, estos caballos no solo están llenando un lugar en el ecosistema, están cambiando la forma en que funciona el desierto. Están creciendo pastos y arbustos donde antes solo existía arena. Insectos y aves están regresando, usando las plantas como alimento y refugio. El suelo está reteniendo mejor el agua y los nutrientes están circulando naturalmente otra vez. Todo esto suma a un desierto que ya no está muerto, sino dinámico. Un lugar donde la vida puede persistir incluso bajo condiciones duras. A lo largo de años y décadas, el desierto no solo sobrevivirá, prosperará gracias a estos improbables jardineros de 4 patas. Más allá de la supervivencia. Lo que comenzó en China rápidamente inspiró esfuerzos en Mongolia, Kazajistán e incluso en la zona de exclusión de Chernóbil. Regiones que alguna vez se consideraron sin vida, ahora se están transformando en praderas abiertas, donde manadas de caballos se mueven libremente, se reproducen de manera natural y remodelan silenciosamente la tierra. En Kazajistán, a partir de 2024, con el primer transporte de caballos desde zoológicos europeos, nuevos programas de reintroducción están creando esperanza para restaurar ecosistemas completos de estepa semiárida. Mientras
tanto, en la zona de exclusión de Chernóbil, los caballos de Przewalski han establecido poblaciones reproductoras autosostenibles en un área abandonada por humanos durante casi 40 años. Estos ejemplos revelan una verdad importante. Traer de vuelta a una especie puede revivir un ecosistema completo. La historia de los caballos de Przewalski nos recuerda que los árboles por sí solos no pueden reconstruir un ambiente funcional. Los animales cumplen un papel vital, hacen circular nutrientes, distribuyen semillas, impulsan flujos de energía y esculpen espacios vivos. Muchos proyectos de plantación masiva de árboles fracasan porque pasan por alto este hecho simple. La vida en un ecosistema depende del movimiento y la interacción, no solo de plantar. En los proyectos de restauración del desierto de China, los árboles sobreviven a largo plazo solo cuando forman parte de un ecosistema autosostenible, donde el suelo todavía alberga microbios, retiene nutrientes y sostiene ciclos naturales. Plantar por sí solo no puede reconstruir estas bases. Funciona solo después de que las praderas se restauran y la tierra ha empezado a recuperar su propio impulso. Los caballos de Przewalski hacen más que ocupar espacio. Su pastoreo y deambular reactivan procesos del suelo, impulsan la vida microbiana y remodelan la vegetación en patrones que, según modelos, los humanos no pueden replicar. A partir de 2024, aproximadamente 2.000 caballos de Przewalski viven en poblaciones silvestres y semisilvestres a lo largo de su rango histórico, suficiente para influir en vastas áreas del desierto del Gobi y la cuenca de Yungar, áreas que alguna vez se consideraron muertas, donde los microbios del suelo habían desaparecido y la vegetación se había desvanecido. Ahora están mostrando señales de vida otra vez. De una especie alguna vez extinta en la naturaleza, las praderas de Asia Central están regresando lentamente a la vida. El futuro de esta tierra depende no solo de plantar árboles, sino de restaurar las conexiones vivas que la naturaleza misma había perdido. 5 años después de que esos primeros 27 caballos entraran en la reserva de Kalamaili, los escépticos tuvieron su respuesta. Los caballos no solo habían sobrevivido, habían desencadenado una cascada de recuperación ecológica que continúa hasta hoy. Estos caballos nos recuerdan que los ecosistemas no son construidos solo por humanos, están moldeados por la vida que se mueve a través de ellos. Lo que antes no tenía vida está encontrando un pulso otra vez, y comenzó con una especie que creíamos desaparecida para siempre. La pregunta es, si la naturaleza puede reclamar lo suyo cuando se le da una oportunidad, ¿qué podríamos hacer de manera diferente para protegerla después? Si disfrutaste esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para seguir más viajes donde la naturaleza nos sorprende y ver cómo la vida encuentra una manera, incluso en los lugares más duros.